Periódico Radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. Afuera, Lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el Periódico Radio con Jaime Moreno. El Periódico Radio. Las leyendas de Guatemala guardan la tradición oral en la que se basa la identidad guatemalteca. En ellas vemos reflejados nuestros miedos, preocupaciones y vicios. Son espejo de lo que somos y a lo que le tememos. Sus diferentes caras hablan de muchas Guatemalas, la rural, la urbana, la prehispánica y la colonial. Además, nos hablan de una sociedad adicta al miedo, al misterio, a lo incomprensible. Soy Jaime Moreno y estás en el Periódico Radio. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify, como El Periódico Radio. Y si me quieren seguir a mí, me pueden seguir en Instagram como Moreno de León GT. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro va a encontrar muchos adictos y adictas entre la audiencia. Vamos a platicar acerca de la tradición oral guatemalteca, específicamente de las leyendas de Guatemala, este conjunto de historias misteriosas, terroríficas, que nos hablan de un mundo que está ahí, pero no necesariamente lo vemos todo el tiempo, pero que en algunas ocasiones nos sale al paso en las calles o en los lugares oscuros o en las sombras que se forman entre las casas, ¿no? Para eso está conmigo Liz Guerra y Jorge Fajardo, quienes son parte del elenco de la compañía El Duende del Ático, que desde hace años se dedican a hacer montajes teatrales con las leyendas como base en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo están, Liz, Jorge? Buenas tardes, bien, gracias. Pues muy gustosos de estar aquí acompañándolos y poder platicar acerca de las leyendas de Guatemala. Las leyendas de Guatemala son un tema que a todos nos inspira y no nos deja sin ningún tipo de reacción cada vez que escuchamos una, ¿verdad? En primaria nos dan a leer el libro de leyendas de Guatemala, yo creo que empieza la curiosidad. Claro que sí, y además porque son historias que están muy presentes también en la vida del guatemalteco, ¿no? Desde chiquitos, desde adolescentes, siempre tenemos como una fascinación por el miedo y por aquellas cosas que nos son desconocidas y por eso nos asustan también, ¿verdad? Y las leyendas pues están ahí siempre para hacernos la vida imposible en las noches, ¿no? Sí, precisamente es ese hecho, como lo decís, del miedo y todo eso, y las frases que normalmente usan nuestras mamás o nuestros papás para que al final dejemos de hacer ciertas cosas como niños. Entonces, desde eso, entonces ya empezamos como a querer conocer acerca de estos espectros, de estos espíritus, de este tipo de cosas que al final es que nos rodean también, ¿verdad? Sí. En nuestro país. Y es básicamente lo que intenta rescatar el Duende del Ático con estos recorridos de leyendas, que no se pierda esa tradición oral. Claro. Ustedes son parte del Duende del Ático, esta compañía que se ha dedicado a hacer montajes de tradición oral en distintos espacios. Tienen ustedes montajes periódicos en el Cerrito del Carmen, tienen también montajes periódicos en el Museo del Ferrocarril. Cuénteme un poco acerca de la compañía, cuándo comenzó, por qué dedicarse al miedo como tema. Bueno, no es que se dedique directamente al miedo. La compañía empezó como un grupo teatral en el 2007 y ya en el 2009 pues se hizo ya la compañía El Duende del Ático, pero también tenemos otros montajes infantiles para todo público, danza, teatro, circo. No solamente es recorrido de leyendas, pero ya luego pues cuando surgió esta idea del recorrido de leyendas era básicamente, como te decía, para rescatar la tradición oral. ¿En qué momento se les ocurrió pensar, ok, en vez de hacer un montaje normal en un teatro, en una sala, ¿por qué no nos vamos al Cerrito y hacemos un montaje ahí? ¿O por qué no nos vamos al Museo del Ferrocarril y metemos zombies entre los vagones y las locomotoras? Muy bien, pues como te mencionábamos, el grupo de teatro empieza en 2007. En ese año se hace como el primer acercamiento a las leyendas de la compañía que por título llevan Los Aparecidos. Y entonces lo que hacían era que igual contaban sobre las leyendas. Esto no era un recorrido como tal.
En 2010, los productores, que son Oscar Cano y Ángeles Sosa, viajan a México, específicamente a Zacatecas, y allí conocen a algunas personas y pues allá en México también se hacían este tipo de recorridos, se hacen este tipo de recorridos, y ellos como que platican con ellos para poder ver cómo funciona, cómo se hace todo el proceso de los recorridos, y ellos cuando vuelven a Guatemala pues traen como esa inquietud y esa idea de poder hacer un recorrido de leyendas. En 2012 acompañan a otro grupo allí en el Paraninfo Universitario, y ahí es como es la primera vez que ellos tienen como el acercamiento a un recorrido de leyendas. En 2013 ya el Duende del Ático toma toda la producción, y lo que hace es que en ese momento se llamaba Noche de Leyendas. Y entonces ellos toman la producción y entonces ellos hacen un recorrido dentro del Paraninfo Universitario, que también es como un lugar que se presta mucho para ese tipo de cosas. Y en 2015 es la primera vez que ellos hacen el recorrido en el Cerrito del Carmen, sobre todo por el misticismo que encierra el Cerrito del Carmen, leyendas que también se cuentan dentro del Cerrito del Carmen, y pues desde 2015 a la fecha es que se han hecho los recorridos allí en el Cerrito del Carmen, pero todo surge a partir de la ida de ellos a México y que hablan con las personas en Zacatecas, y así es como traen la idea aquí a Guatemala. ¿Cómo podrían ustedes explicar los montajes que realizan? Porque no es un tipo de teatro tradicional en el que el público está de un lado, hay una cuarta pared y están ustedes del otro lado haciendo una representación. Son más incluyentes, por decirlo de alguna forma, la forma en la cual ustedes presentan las obras. Es teatro interactivo, porque permite que las personas ahí participen junto con los actores y se involucren de las historias. Sí, tanto que lo salen corriendo y otras cosas, ¿no? Sí. Además, pues dentro del teatro pues hay técnicas teatrales como tal, y entonces estas técnicas los que estudiamos teatro obviamente vamos viendo como las diferencias, y lo que hace el Duende del Ático es que aplica todas estas técnicas para que este tipo de recorrido sea como mucho más interactivo y la gente tenga mucho más acercamiento al público, pero todo esto también es estudiado a partir de las técnicas que nos proporciona también el teatro, ¿verdad? Claro. Recalcar eso, que todos los actores que nosotros tenemos son estudiados y egresados de las diferentes escuelas de teatro de Guatemala. Somos profesionales 100% en maquillaje, en actuación, en vestuario. Todo lo que manejamos es pues de calidad. Y no obstante trabajan con una materia prima que es sabida por todos, ¿no? Que son un grupo de leyendas que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Cuáles son las principales leyendas con las que ustedes realizan sus montajes? Bueno, normalmente lo que hace el productor en este caso es que pues se da la tarea de investigar en este caso, y pues siempre investiga del lado de ya el conocido Celso Lara y también Héctor Gaitán, y a través de ello y de la investigación pues él es como va recopilando todo este proceso. Normalmente en los recorridos siempre tenemos como las leyendas básicas, le llamamos nosotros, que en este caso sería La Llorona, La Ciguanaba, El Cadejo, El Sombrerón, Los Penitentes de la Recolección. Pero lo que hacemos con los recorridos es que todos los años vamos cambiando ciertas leyendas, leyendas que al final a veces hasta nosotros mismos los actores no conocemos, pero el proceso de investigación que es tan interesante en estos recorridos hace que también conozcamos y que también le podamos ofrecer al público otras leyendas que ellos mismos no conocen. Y es lo que pasa en este recorrido, que la gente escuchará las leyendas como esas leyendas básicas, esas leyendas como más famosas, y como otra cuestión más agregada es que conocerán otras leyendas que ellos no han escuchado, y eso es lo que hace el Duende, que todos los recorridos son diferentes. A ver, dentro de los recorridos que ustedes realizan, la mayoría tiene como la misma estructura, ¿no? Hay un personaje que funge como guía,
del grupo y los va llevando por distintas estaciones, por así decirlo, para que el visitante pues sea partícipe de una historia u otra. ¿Qué tan difícil es ambientar los espacios para que el visitante también se sienta dentro del montaje? Hay un trabajo grande de producción, de meses de preparación de los técnicos, porque sí cuidamos cada detalle. O sea, se trabaja escenografía especial para cada personaje y además de eso, pues es la preparación de los actores, que también los guías son actores, se preparan por meses para ellos poder ambientar mientras van narrando, crear ese ambiente con las personas que van ahí, tan así que ellos ya se creen que están en otro ambiente, pienso yo, porque yo sí los he visto bastante sumergidos. Ya que Sí. estamos hablando de la preparación, tal vez podemos hablar también un poco del método. ¿Desde qué método se construye un personaje de leyenda? En este caso, como te decía, con las diferentes técnicas, pero normalmente lo que hacemos es que utilizamos la técnica de Stanislavski y esta técnica, exacto, la vivencial, y precisamente es eso, ¿verdad? Que pues la técnica en realidad tiene dos caminos. Stanislavski propone dos caminos de la técnica, pero normalmente utilizamos la primera parte, que es la psicotecnia, que es la que hace que a partir de nuestros recuerdos entonces hagamos como esas vivencias, ¿verdad? Entonces podamos interiorizar todo este proceso. Tengo que preguntarlo, ¿qué recuerdos utilizan ustedes como para construir un personaje que está destinado a aterrorizar a otra persona? Normalmente no es tanto como tal vez recuerdos que también no se han hecho, sino más bien recuerdos que hagan que podamos sentir esas sensaciones, valga la redundancia, para poder transmitir al público, porque al final no podríamos tal vez traer como recuerdos de esa índole, sino nosotros como humanos nos afectaríamos. Entonces precisamente la técnica nos sirve para eso, para poder traer un recuerdo que solo nos sirva en ese momento para poder llevar al público hacia esa sintonía que nosotros queremos, ¿verdad? Si digamos que mi personaje tiene que mostrar lo que una madre siente si pierde a sus hijos, obviamente yo no tengo hijos, pero puedo asociarlo con alguien que yo ame mucho, mi mascota, mi hermano, mi primo, alguien muy querido, que haga que esa sensación de mi cuerpo se pueda transmitir hacia el público, como si le estuviese viviendo ese personaje. Ya que también hablamos de esto, cuénteme qué personaje les ha tocado interpretar en los distintos recorridos. Yo que inicié en 2016, me tocó interpretar el personaje pues es un hombre en realidad que está durante todo el recorrido, y pues la ciguanaba es se lo gana. Es la palabra que normalmente utilizan nuestras abuelas, nuestras mamás cuando nos cuentan sobre estas leyendas. Ese es el personaje que me ha tocado. A partir de 2017 hasta la fecha, yo soy uno de los guías. Y entonces los guías también van en función del tema que va a tratar todo el recorrido de leyendas, ¿verdad? Entonces también hay un trabajo de mesa en donde nos ponemos a platicar qué personaje deberíamos de ser cada uno de nosotros los guías para poder estar dentro de lo que ha creado Oscar Cano en el proceso, ¿verdad? Y pues lo que queremos es que la gente vaya a descubrir cuáles son los personajes que serán ahora los guías. En mi caso, pues inicié siendo Nina Candiales, la muchacha que el sombrerón enamora. Y pues tuve la oportunidad de representarla los primeros años desde que inició el recorrido en el Cerrito del Carmen. Y del año pasado para acá, soy la Llorona del Camposanto. Además del Cerrito del Carmen, también tienen montajes en el Museo del Ferrocarril. Lleva el mismo proceso, representa los mismos retos, un montaje en un espacio un poco más cerrado como el Museo del Ferrocarril, que los retos que presenta un espacio abierto como el Cerrito del Carmen. No, sí tiene diferencia, porque pues allá nos tenemos que adaptar a la falta de luz, al espacio pues que no se puede mover en las máquinas, tenemos que hacerlo en el espacio tal como está. Y pues son otro tipo de personajes, cada recorrido del ferrocarril también es diferente,
son distintos personajes y sí nos enfrentamos al reto de crear distintos personajes, valga la redundancia, a los que hayamos realizado y a nuestras personalidades, ¿verdad? Además, el recorrido en el Museo del Ferrocarril son recorridos de terror, que no es como el recorrido de leyendas en este caso, y pues siempre se trabaja de la misma forma. Hay una investigación, hay un proceso de maquillaje, hay un proceso de vestuario, pero todo tiene que ver con eso. Esa es una buena diferencia que es bueno recalcar. Los recorridos en el Cerrito del Carmen tienen una función un tanto más pedagógica, si lo podemos llamar de esa forma, para dar a conocer las distintas leyendas que existen en el país. En cambio, los recorridos en el Museo del Ferrocarril tienen estos giros de mucho más sensoriales, ¿no? Que van enfocados al terror. Totalmente. Bien lo has dicho, el recorrido de leyendas es una cuestión de informar también al público para que conozca, para que no se pierda la tradición oral. Los recorridos de terror, aunque también, como te decía, sí hay una investigación porque hay leyendas que son parte de esos espacios también, pero tienen que ver más con la cuestión sensorial, más con la cuestión de los sustos, más con la cuestión de llevar al público hacia otras emociones diferentes a lo que se trabaja en el recorrido de leyendas del Cerrito del Carmen. Fuera de micrófono platicábamos acerca de otro montaje que ustedes hicieron que les comentaba yo que a mí me había impactado mucho, y es el que se realizó en el antiguo Gran Hotel. ¿Cómo fue que llegaron a ese espacio? Sí, así es. Pues decidimos armarlo ahí con la idea del Gran Hotel y pues el ambiente se prestaba porque es un hotel, ¿verdad? Y era toda esta parte que ya no está habitada. No sé si actualmente ya está habitada, pero en ese entonces estaba abandonado. Y queríamos darle al público esa experiencia de estar en un hotel real. Y en esa ocasión recuerdo que también se permitieron algunas licencias también escenográficas, ¿no? Tenían espacios con carne colgando, tenían una ambientación mucho más lúgubre en algunos de los espacios. La interacción con el público también era diferente, era más cercana. Sí, además el espacio se prestaba, las habitaciones, la energía es totalmente diferente en realidad. Y como siempre, la compañía El Duende del Ático se ha preocupado mucho por las cuestiones de producción, cuidar cada detalle para en realidad sumerger en ese mismo sentir o en eso mismo que queremos con el público. Entonces la interacción iba a ser totalmente diferente. Además, nosotros los actores trabajamos a partir de muchas energías y era lo que también se sentía en ese lugar. Y es así como pues lográbamos que el público pudiera tener otras sensaciones, otras emociones en ese espacio. Ya que hablamos del público, cuénteme cuál es la reacción de los distintos públicos que tienen ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes las caras de asombro, terror, miedo que ven en las gentes que están frente a ustedes? Pues hay de todo. Hay personas que se ríen, pero uno sabe que también es por el miedo que pueden estar sintiendo y que no saben cómo reaccionar a eso. Nos hemos topado con personas violentas a veces, que pues en estos recorridos que platicamos tanto del ferrocarril como el Gran Hotel, teníamos como más cercanía con el público. Entonces ellos a veces reaccionan del miedo a empujarnos o a golpearnos. Sí hay un par de experiencias ahí de compañeras que las han golpeado. Pero sí entendemos que es parte de la reacción del público. Sí, además hay muchas anécdotas con respecto a esto, porque sabemos que cada uno de los grupos va a ser totalmente diferente. Si hablamos del Museo del Ferrocarril, los grupos son de 30 personas, en el Cerrito del Carmen son de 50 personas, entonces los públicos son diferentes, y las reacciones también varían en este caso, pero de alguna u otra manera para nosotros es satisfactorio el hecho de poder lograr que la gente sienta tipo de cosas para poder entender y saber que hemos logrado nuestro objetivo. Pero sí, desde empujones, desde gritos, desde llantos, desde palabras soez en algún momento, porque es así, esa es la reacción que tienen al momento de estar en los recorridos. Entonces las anécdotas son varias, ¿verdad? Personas
no aguantan y piden que la saquen porque es muy fuerte para ellos. Por eso a veces recomendamos que no lleguen personas muy sensibles o que padecen del corazón, niños muy pequeños, porque no es apto para todo público. todos. Ajá, ¿Qué sí. es lo peor que les ha pasado en un recorrido? Que ustedes recuerden. Bueno, en el Gran Hotel estaba yo en una de las habitaciones y una persona vomitó, no sé si del miedo de que le había causado, y la tuvieron que sacar porque sí estaba muy mal. Bueno, en mi caso como guía, lo que nos ha pasado es que la gente, lo que me pasó a mí es que la gente empezó como a jalonearme diciéndome que yo los ayudara, que yo era el único que podía ayudarlos porque yo iba guiándolos y que no los dejara solo. Entonces era como el jaloneo en realidad, porque había gente que de verdad estaba como muy metida en el proceso y decía, es que usted es el único que nos puede salvar. Entonces creo que esa es como la anécdota como más fuerte que he tenido en realidad. Imagino también que, a ver, quizá en el Cerrito del Carmen no, porque es un espacio más abierto, con un entorno mucho más abierto, es la palabra. Pero en espacios más cerrados, que por lo general están más abandonados, también son lugares que se prestan mucho para las percepciones de lo paranormal, ¿no? Para tener nociones de encuentros paranormales. ¿Les ha pasado en alguno de los recorridos, tanto en Fegua como en el Gran Hotel? Sí, a mí sí. Sí, pues varias personas en el Gran Hotel a veces salían felicitándonos por algún personaje que honestamente no era un actor. Lo describían y pues nosotros no les decíamos, pero no era un actor. Habían visto personas que no estaban. Incluso nosotros como actores tuvimos pequeños encuentros ahí. Complicado. Yo personalmente no he vivido algo así en el recorrido, pero sí he escuchado, por ejemplo, pero voy a contar un ejemplo en el Cerrito del Carmen, que casi al final del cerrito, casi por donde está la Plaza Guatemala, México, pues siempre ahí siempre está la gente de staff cuidando para que la gente no pueda saltarse las vallas en ese caso. Y entonces alguien del elenco decía que había alguien detrás de uno de los árboles, y entonces la gente staff pensó que alguien se había metido y decían, pero no creemos que sea lógico porque estamos cuidando acá. Y entonces él decía, es que lo acabo de ver pasar. Entonces la gente de staff llegaba y decía, es que no hay nadie, es que estás viendo algo. La gente de staff se iba y él decía, hay alguien ahí atrás, es que de verdad yo lo he visto. La gente volvía a llegar y no había nadie. Entonces ese tipo de cosas son las que pasan. En realidad les ha pasado a algunos de los actores. Qué bueno que a mí no, pero a los demás sí les ha pasado. Entonces sí pasan cosas. Recuerdo yo en uno de los recorridos del Cerrito también, que no importa que el espacio sea tan abierto, porque recordemos que el lugar tiene bastante tradición. Hay muchas historias que se cuentan reales en el Cerrito y personas que aún viven, que en su niñez recuerdan haber visto ahí a estos personajes que nosotros representamos. Y pues salió en varias noticias de redes, de prensa, que habían fotos donde salían caras detrás de los personajes. Ok. Sí. Pues me imagino que también es algo con lo que tienen que estar ustedes lidiando de cierta manera al momento de hacer este tipo de montajes en espacios, sobre todo, como dicen, cargados de tanta historia, ¿no? Otro dato que es interesante al momento de platicar acerca de las leyendas es la carga implícita que tiene una leyenda, tanto moralista como pedagógica, ¿no? Porque la mayoría de leyendas, sobre todo en la tradición novohispana, tienen este componente de si alguien hace algo malo, si alguien tiene algún vicio que no es bien visto por la sociedad, le puede pasar algo malo, ¿no? O puede pagar con su vida, o la desobediencia se paga caro, o bueno, todo este tipo. ¿Se han puesto ustedes también a reflexionar en esta parte de la tradición oral y la carga educativa que tiene? Totalmente, sí.
Sí, totalmente. A partir de que hacemos la investigación, sabemos esto. Por eso es que siempre tratamos con mucho respeto todo este proceso de la tradición oral, porque también entendemos que hay gente que puede creer, hay gente que no puede creer, pero lo tomamos siempre con mucho respeto, y precisamente la investigación es para eso, ¿verdad? Que la idea es no solo contarle a la gente de qué trata la leyenda, sino a partir de esto, qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos deja en este caso, ¿verdad? Entonces sí, es como bien entendido para nosotros los actores en cuanto al trabajo de mesa, de entender que no es solo contarla, sino a partir de todas las cargas que pueda tener, didáctica, pedagógica, de vida en este caso, ¿verdad? También otra cosa que me llama la atención es que los grupos que ustedes manejan son grupos bastante amplios. Cuando hacen recorridos en el Cerrito del Carmen pueden llegar a tener intervalos hasta como de 20 minutos, ¿no? Que es o un poquito más, media hora. Sostenidos a lo largo de varias horas, ¿no? Con varios grupos que entran constantemente. Este manejo de públicos tan amplios, ¿qué retos implica para poder manejar también de manera adecuada los espacios mismos? Les hago la pregunta porque, digamos, en el Cerrito pues es un parque urbano, pero otros espacios como el Museo del Ferrocarril son espacios patrimoniales con una colección un poco más sensible, digamos, al tráfico alto, y en los recorridos que ustedes hacen, por el mismo carácter del recorrido, también se presta un poco al desorden, ¿no? No, sí, precisamente cuando empieza todo el proceso del proyecto de los recorridos, pues precisamente se organiza todo eso, ¿verdad? Para que no haya como, sobre todo lo que hablabas con el Museo del Ferrocarril, que guardan muchos objetos, el cuidarlos también, que es un patrimonio. Entonces siempre hay como la gente de staff, la gente de la organización siempre ya ha visto eso para que no haya un desorden, y también en el caso de nosotros, por ejemplo, el poder trabajar con nuestra voz, con nuestro cuerpo, que a partir de allí entonces el público sepa hacia dónde se tiene que dirigir, qué es lo que tiene que hacer, cómo se debe de comportar en este caso. Pero obviamente hay un previo entrenamiento para nosotros los guías en ese proceso. Todo lo de los recorridos está muy, muy bien cuidado, muy bien estructurado. La verdad que es muy bueno porque se organizan también por su parte, ¿verdad? Es bien organizado todo, no hemos tenido quejas en ese sentido, porque aunque son grupos grandes, sí hay bastante equipo de staff vigilando que vayan en un orden, se están comunicando para que no se crucen los grupos, y pues tienen el tiempo bien establecido para eso mismo, ¿verdad? Para que no se crucen. Uh-huh. Además de las presentaciones en el Cerrito del Carmen, en el Museo del Ferrocarril y en otros espacios, ¿tienen planeado expandirse hacia otros lugares, con otros temas relacionados siempre con la tradición oral, con el miedo, con el terror? Sí, nos hemos presentado en otros espacios, nos han contratado también de forma privada para recorridos así de privados, valga la redundancia. Sí. Sí, la mira de la compañía El Don del Ático es poder como hacer este tipo de recorridos en otros espacios, mientras se presten, y la compañía precisamente por esos cuidados de producción, de todo lo que implica el hacer un recorrido, es que ha tenido como el hecho de que los hayan llamado a muchos lugares en este caso, y sobre todo en estas fechas es cuanto más los han llamado. A veces por fechas, por tiempos no se puede, pero sí, el objetivo del Don del Ático es poder llevar estos recorridos no solo aquí en la capital, sino también poderlos llevar al interior del país. Ya han ido a Antigua Guatemala a hacer recorridos, y la mira es poder expandirse hacia donde podamos y hacerlo mucho más grande, ¿verdad? Yo la verdad es que les agradezco por haber estado acá en el Periódico Radio contándonos acerca de su experiencia con la tradición oral guatemalteca y los montajes que realizan para poder mantener vivo este patrimonio intangible de todos nosotros. También nosotros tenemos nuestra parte de terror para nuestros invitados, y es nuestra bolita de cristal con preguntas incómodas. No son incómodas, es mentira, pero sí los invitamos a que nos contesten cada uno una pregunta y que se maten con su propia mano, ¿no? Por supuesto, yo también contesto una de las preguntas. A ver, primero con Liz.
Dice, ¿qué misterio te gustaría resolver? ¿Tiene que ser así relacionado con lo que estamos hablando? No, puede ser cualquiera. ¿Qué misterio me gustaría resolver? Sí. No lo puedo pensar un poquito. Sí, lo puedes pensar en lo que Jorge contesta la suya. Mi pregunta es, ¿cuál fue el último libro que leíste? Y el último libro que leí fue Hacia un teatro pobre de Grotowski. Okay. Un libro muy técnico. Totalmente. Ya que estamos hablando de eso, ok. De los métodos entre Brecht, Grotowski o Stanislavski, ¿cuál es el más apto para todo tipo de montajes? Es que no creo que haya como una técnica como apta en realidad. Los directores guatemaltecos lo que hacen es que se sirven de lo que les funciona de cada técnica para hacer un montaje. No hay una apta en realidad, salvo que el director sí quiera ir hacia un camino, pero de lo contrario se auxilian de todas las técnicas. Entonces cuando uno va a ver un montaje, ve como en ciertos momentos algunas características de las técnicas, porque se sirven de todas y ellos como que crean su propia técnica en realidad. Nadie podría decir aquí en Guatemala, creo yo, que yo soy 100% Grotowski, porque quien hace la técnica de Hacia un teatro pobre fue Grotowski en su época. Lo que hacemos acá es lo que entendemos de esa técnica. Entonces, totalmente en este caso. Entonces creo que no hay una técnica como apta, sino que se sirven de lo que les funciona de esa técnica, siempre y cuando sepan cómo funciona y cómo debe estructurarse, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos con mi pregunta. Dice, hoy estás, y dice, responde con el primer emoji que te sale en el WhatsApp. Ok. Sí, una cara sonriente, ¿no? Así que estoy como muy feliz. Y vamos con... ¿Se escapa? Bueno, ¿qué misterio me gustaría resolver? Porque hay tantos espíritus vagando. Ok. Bueno, muy acorde con, sí, muy acorde con el tema. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, dígame cómo pueden encontrarlos en redes sociales. Sí, estamos como Recorrido de Leyendas GT o El Duende del Ático. ¿En qué redes sociales están? Facebook e Instagram. Perfecto. En YouTube también ahorita tenemos un canal que nos pueden comenzar a seguir. Ahí están los videos para que empiecen a ver todo lo de Recorrido de Leyendas, que ya está bien cerca. Precisamente queríamos como hacerle la invitación, si podemos, al público, de que el recorrido ya está cerca y las fechas son 25, 26 y 31 de octubre. Y pues el recorrido todos los años tiene bastante éxito y ya prácticamente una semana antes de que inicie el primer recorrido las entradas se han agotado. Entonces le hicimos al público la invitación para que pueda adquirir sus entradas y no se quede sin entradas, pero estamos 25, 26 y 31 de octubre para que puedan acompañarnos y esta tradición oral no se pierda. Perfecto, así que ya lo saben, las leyendas de Guatemala son un patrimonio intangible que tenemos como guatemaltecos y bueno, el Duende del Ático pues las pone de forma de montaje escénico para que ustedes puedan vivirlas de otra forma. Les agradezco mucho por haber estado acá, les agradezco también a la audiencia del Periódico Radio por haber estado con nosotros. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify, como El Periódico Radio. Y si quieren seguirme a mí también para ver algunas fotos u otros temas, también lo puede hacer en Instagram como Moreno de León GT. Si van al recorrido de leyendas, pues ya saben que nos pueden dejar sus fotos que hayan tomado antes de entrar al recorrido y después de salir del recorrido con la cara un poco más pálida, también en nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Gracias, hasta la próxima. El Periódico Radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. en una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. Otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el Periódico Radio con Jaime Moreno.